El periodista, la ética y la legislación. Un tema supremamente importante que vamos a explicar detenidamente hoy. Con ustedes, Javier Peña Díaz, y los estaré acompañando en esta maravillosa ocasión que nos permitirá revisar y hacer un análisis de los artículos constitucionales y de la legislación venezolana y en el derecho comparado, y sobre todo también en aquellos pactos y convenios internacionales relacionados con el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la comunicación social. En el ámbito venezolano tenemos como norma cúspide o la cúspide de la norma la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contiene un conjunto de artículos importantes que se relacionan con el tema de la comunicación social y el ejercicio del periodismo. El artículo 51 de la Constitución establece el derecho de petición, que no es otra cosa que el derecho que tiene toda persona de dirigir peticiones a las autoridades y de recibir una oportuna y adecuada respuesta. Esto no implica que todo lo que le pidas a la administración pública te debe ser respondido positivamente. Es tu derecho ejercer las solicitudes y de recibir una oportuna respuesta, bien otorgándote lo que pediste o bien negándote lo que pediste. Luego viene la libertad de expresión, consagrado en el artículo 57 constitucional, que protege la libertad de expresión sin censura, pero también con ciertas responsabilidades. Es decir, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene limitaciones, y esas limitaciones tienen que ver mucho con equilibrar la protección de la libertad de expresión con la prevención de abusos que pueden afectar la paz social y los derechos de terceros, como vamos a explicar durante esta exposición. El artículo 58 constitucional establece el derecho a la información. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de recibir información veraz, oportuna e imparcial. Este artículo destaca la obligación ética y profesional de los medios de comunicación de proporcionar información precisa y equilibrada. Los periodistas deben adherirse a principios de veracidad y objetividad, mientras que la legislación debe, y así lo hace, establecer mecanismos para asegurar que estos estándares sean cumplidos sin caer en la censura. Es decir, debe haber un equilibrio entre no caer en la censura, pero también no caer en el abuso de transmitir noticias o que no sean veraces, que no sean oportunas y que no sean también imparciales. Luego tenemos el artículo 60 constitucional, que es el derecho a la privacidad. ¿Qué establece este artículo? Protege esencialmente el derecho a la privacidad y al honor de las personas. En el ámbito de la comunicación social, este artículo plantea un desafío ético. ¿Cuál es el desafío ético? Los periodistas deben encontrar un equilibrio entre el interés público y el respeto a la privacidad individual. La legislación debe necesariamente establecer límites claros para proteger la vida privada de los ciudadanos, mientras permite la difusión de información relevante para el bien común. Es decir, no por el hecho de ser periodista, por el hecho de ser comunicador social y por el hecho de ejercer un derecho constitucional, nosotros podemos entonces inmiscuirnos, violar la privacidad y la privacidad de las personas. Es decir, hay que tener límites al ejercicio de los derechos constitucionales, y el artículo 60 precisamente constituye uno de esos límites o de las limitaciones en general. Posteriormente tenemos el artículo 61, que nos habla de la libertad de conciencia. Establece la libertad de conciencia y de religión. En el contexto comunicacional, esto implica que los medios deben respetar y reflejar la diversidad de creencias y opiniones presentes en la sociedad venezolana. Los periodistas tienen necesariamente la responsabilidad ética de evitar la discriminación y promover una cobertura inclusiva y respetuosa de todas las perspectivas, de todas las religiones, de cada una de las expresiones que existan en el país. Luego tenemos el artículo 143, que nos establece la transparencia y acceso a la información pública.
Es decir, debe garantizarse el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre el funcionamiento de los órganos del Estado. Este artículo es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas, dos pilares, por cierto, fundamentales de una democracia. Los periodistas deben actuar como vigilantes del poder, asegurando que la información sobre la gestión pública sea, uno, accesible y dos, comprensible para la ciudadanía. Entonces, la legislación debe apoyar el rol, facilitando el acceso a la información pública y, sobre todo, protegiendo a los informantes. No podemos dejar pasar desapercibido el 337 de la Constitución, que te habla de los estados de excepción. Hay derechos, como lo dije, que no son absolutos, pero también hay situaciones en las que los derechos son desplazados, y uno de ellos en los estados de excepción. El artículo 337 nos establece que hay ciertos derechos que pueden ser temporalmente restringidos, y uno de esos derechos a la libertad de expresión, y eso se regula pues a través de los estados de excepción. Los periodistas deben informar de manera responsable y precisa, evitando el sensacionalismo que pueda generar pánico en los estados de excepción. Por lo tanto, hay otra limitación al ejercicio del periodismo en Venezuela. ¿Qué nos resume todo esto que hemos visto? Estos artículos constitucionales, ¿qué reflejan? Reflejan un marco integral que protege tanto los derechos de los ciudadanos a expresarse y estar informados, como la responsabilidad ética y profesional del periodista. La relación entre la comunicación social, la ética y la legislación es fundamental para asegurar una sociedad completamente informada, respetuosa de los derechos humanos y sobre todo de la democracia. La legislación debe ser un instrumento para garantizar esos principios, protegiendo que, uno, la libertad de expresión, dos, el derecho a la información, mientras se establecen igualmente mecanismos para prevenir abusos y asegurar la responsabilidad ética en el ejercicio del periodismo. Ahora bien, por otra parte, tenemos la Ley de Ejercicio del Periodismo. En esta ley regula el ejercicio del profesional de esta rama y lo delimita o lo define como el encargado de transmitir los hechos noticiosos de manera veraz y oportuna, así como señala el artículo 3, donde se menciona lo siguiente: son funciones propias del periodista en el ejercicio de su profesión la búsqueda, preparación y redacción de noticias, la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportaje y demás trabajos periodísticos, así como su coordinación en los medios de comunicación social, cuales los impresos, los radiofónicos y los audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa o información de empresas o instituciones públicas o privadas. Entonces, los periodistas que ejerzan en medios radiofónicos y audiovisuales están autorizados para efectuar las locuciones propias o vinculadas con su actividad profesional. ¿Qué es importante en todo eso? Bueno, la importancia de la responsabilidad que debe tener tanto el comunicador como el medio de comunicación es un tema que siempre se encuentra en discusión debido al gran poder que tiene en la sociedad. No perdamos de vista esto. Los comunicadores sociales son y representan un verdadero poder en la sociedad. Para mayor comprensión del tema, vamos a comparar el periodista y la legislación. En este caso, el ejercicio del periodismo de la comunicación social debe ir aparejado al cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Ejercicio del Periodismo, el Código de Ética del Periodista Venezolano, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y todas las regulaciones que prevea el Colegio Nacional de Periodismo. La Ley de Ejercicio del Periodismo, el argumento legal, establece las funciones y los deberes de la profesión periodística. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de la Ley de Ejercicio del Periodismo? Regular el ejercicio del periodismo para asegurar un desempeño profesional ético y responsable. El Código de Ética del Periodista Venezolano, por su parte, tiene como objetivo defender el derecho del pueblo a estar informado, garantizar el derecho del periodista al libre acceso a la información y tiene unos principios básicos, ¿cuáles son? La ética, la veracidad, la imparcialidad y la responsabilidad social en la práctica del periodismo.
Luego tenemos la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. ¿Cuál es el objetivo? Regular el contenido difundido en medios de comunicación. ¿Para qué? Para proteger a niños, niñas y adolescentes esencialmente. ¿Cuáles son los principios? Fomentar el equilibrio en la difusión de mensajes y asegurar contenidos apropiados y respetuosos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Después vamos a las regulaciones del Colegio Nacional de Periodistas. ¿Cuál es el objetivo? Amparar a los profesionales de la comunicación social. Característica, bueno, esta es una corporación de derecho público reconocida por el Estado venezolano que tiene autonomía plena en su funcionamiento. ¿Cuál es el origen? Bueno, sustituyó a la Asociación Venezolana ABP de Periodistas para cumplir con la Ley de Ejercicio del Periodismo. ¿Cuáles son sus funciones? Entre otras, 1. Promover el cumplimiento de la normativa que rige la profesión y 2. Defender los intereses y derechos de los periodistas. Ahora es importante relacionar esos contenidos que hemos visto y cómo se aplican en la práctica. La Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista Venezolano trabajan conjuntamente para asegurar que los periodistas cumplan con sus deberes profesionales de manera ética, garantizando al mismo tiempo el derecho del público a recibir información veraz y oportuna. Mientras que la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos complementa esta normativa al enfocar la regulación en los contenidos difundidos, protegiendo ¿qué? Bueno, protegiendo a los segmentos más vulnerables de la población, como niñas, niños y adolescentes. Mientras que el Colegio Nacional de Periodistas actúa como una entidad reguladora y de apoyo, velando por el cumplimiento de las leyes y códigos mencionados y sobre todo asegurando que los profesionales del periodismo tengan las herramientas y el respaldo necesario para ejercer su profesión de manera libre y de manera ética. La libertad de expresión y los derechos humanos. Primero debemos enfocarnos en ver el concepto de libertad de expresión simplificado. ¿Qué es? Es el derecho inherente de toda persona a expresar sus opiniones. Por ejemplo, Naciones Unidas estableció que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de una opinión pública. Ahí recoge, grosso modo, pues lo que es el concepto de manera general. Ahora, la libertad de expresión en una sociedad democrática. ¿Cuál es la importancia? Primero, es fundamental para la formación de la opinión pública y es esencial para la existencia de sociedades libres y democráticas. ¿Cuáles derechos o qué es el derecho a estar informado? 1. Parte fundamental de una sociedad democrática. Sí lo es. El derecho que tengo yo, que tenemos todos, a estar informados. Y sobre todo, estar el derecho de recibir información veraz, oportuna e imparcial. Son 3 elementos que deben acompañar siempre lo que es el derecho a recibir información. El derecho a recabar y recibir información. ¿Cuál es la relevancia? Primero, es un elemento esencial del derecho a la libertad de expresión. Naciones Unidas ha dicho que el derecho a la información también es uno de los que sustenta las sociedades libres y democráticas. El acceso a la información, ¿cómo actúa? Actúa como un factor coadyuvante importante para otros derechos, así como la libertad de prensa, que incluye la responsabilidad de quienes ejercen profesionalmente la labor de comunicación social. ¿Y por qué siempre citamos Naciones Unidas? Bueno, porque nuestra Constitución establece que los tratados y pactos internacionales que suscriba la República tienen rango constitucional. Es por ello que Naciones Unidas ha dicho que un aspecto crucial de la libertad de expresión es la libertad de prensa y otros medios de comunicación, incluidas las fuentes informativas en línea.